Bueno, como te prometí, ¿qué va a pasar con los precios? Primero, a ver, vamos a hacer un poquitito de historia. Ahora te voy a mostrar, para poder refrescar la memoria, qué pasaba en Argentina hace apenas unos meses atrás. Después de las PASO, ¿te acordás de las PASO del 11 de agosto que tuvieron un resultado que sorprendieron, donde el actual presidente Alberto Fernández ganó por mucho esa elección y no se esperaba que la diferencia fuera tan grande? Saltó el dólar. El presidente en aquel entonces, Mauricio Macri, nos retó a todos los argentinos porque dijo que por haber votado mal había pasado eso, y el salto del dólar, que se fue como a 60 pesos, lo que implicaba era un fuerte traslado a precios y una presión inflacionaria que asustaba ya de solo pensarlo. En ese momento el gobierno reaccionó con una medida que muchos criticamos en su momento porque no se entendía, se veía que era un manotazo de ahogado, pero no se entendía bien el efecto final de la medida. Recordemos qué nos decía el presidente Mauricio Macri cuando anunció esto y te cuento qué es lo que va a pasar ahora con los precios. Dale. Como siempre, mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Por eso, a partir de la situación que se generó este lunes, tomé una decisión excepcional que nunca antes se había tomado en la historia de nuestro país. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Estos productos incluyen pan, leche, aceite, pastas, yerba mate, arroz, azúcar, entre otros. Esta medida tiene vigencia hasta fin de año. Rigen todos los puntos de venta destinados al consumidor final y será publicada en las próximas horas mediante un decreto en el boletín oficial. Bueno, ahí lo teníamos a el expresidente Mauricio Macri, explicando por qué había decidido, en medio de una situación de crisis que se tornaba incontrolable, aplicar esta medida, que era eliminar el impuesto al valor agregado, ese 21% que cuando cualquiera de nosotros va y compra un producto paga de impuesto, eliminarlo sobre productos de la canasta básica. La gran duda en ese momento, y por eso muchos criticábamos la medida, es si el Estado no ejerce ningún tipo de control, ¿qué nos garantiza que vamos a ser los consumidores los que nos vamos a ver beneficiados de esa quita del IVA y que no van a ser los empresarios los que terminen apropiándose de esa renta excedente? Es decir, no pagando el impuesto, pero manteniendo los precios y quedándose con la diferencia. Bueno, en la primera reacción de esto, fue una baja en los precios. Cuando el presidente anunció esto, si uno comparaba los precios de la primera quincena del mes de agosto con los precios de la primera quincena del mes de julio, perdón, de la segunda quincena del mes de julio, encontraba una caída, pero no de 21% en los precios. No es que se eliminó el impuesto y los precios cayeron en la misma magnitud. No, se encontraban caídas de 5%, 4%, dependiendo del caso. El problema es que eso ocurrió en el momento del anuncio, en esos primeros 15 días. Después los precios empezaron con su dinámica propia y te voy a mostrar algunos productos que cualquiera de ustedes que nos están viendo van y consumen asiduamente para ver qué es lo que pasó, tomando como referencia el precio del inicio de 2019 y del cierre del año, para ver cuánto aumentaron estos productos aún habiéndoles eliminado el IVA en el mes de agosto. Fíjate. Por ejemplo, un sachet de leche entera de 1 litro de cualquier marca clásica de la que uno va y compra en el supermercado. A principio de 2019 valía 32 pesos. Hoy, los precios relevados ahora, a fin de 2019, 56 pesos con 19. Estos precios que te estoy mostrando de hoy todavía no tienen el impacto de haber restituido el IVA, ¿se entiende? O sea, todavía pueden subir más y ahora te voy a contar qué puede pasar en los próximos días. Antes de ese anuncio, 56,19. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de la leche, que presentó un aumento del 75,6%. Acordate que la inflación el año 2019, todavía no está el dato de diciembre, pero va a cerrar cerca de 55%. Es decir, que 1 litro de leche, un consumo básico, ¿sí?, de cualquier familia argentina, creció 20 puntos porcentuales por encima del promedio de los precios. Otro producto de la canasta básica que tenemos acá es, por ejemplo, un paquete de fideos clásico de medio kilo de pastas secas que uno compra en cualquier supermercado. Principio de año valía 38 pesos, al día de hoy 57,25. La variación fue de un 50,6%. Esto más o menos en línea con el promedio, con la inflación. Aumentos muy fuertes. Fijémonos otro producto como para ir repasando qué es lo que pasó con los precios. Acordate, en el medio se le eliminó el IVA. 38 pesos valía a principio de año, a cierre de año 57,25, una botella de 2 litros y un cuarto de una bebida cola tradicional. La variación también de 50,6%.
Otro caso para refrescarte, productos de la canasta básica puntuales. Muchas veces hablamos de inflación, de promedios. Estos son aumentos puntuales. 1 kilo de pan en Argentina, a principio de año, 79 pesos. El día de hoy, al cierre del año, 140 pesos. Esto obviamente que depende de la panadería. Nosotros tomamos el relevamiento en una. Algunos me dicen vale un poco más, un poco menos. Bueno, esto es un relevamiento que nosotros tomamos. La variación del 77,2%. ¿Sí? Aún eliminando el IVA, variaciones mucho más fuertes a lo largo del año de lo que fue la inflación. Otro producto y el último, un kilo de asado en Argentina que valía al principio de año 120 pesos y al final del año 220, con un aumento en este caso del 83,3%, muy por encima de lo que aumentó el promedio de la inflación. ¿Qué es lo que pasó ahora? Llegó fin de año y venció esta eliminación del IVA que había planteado el gobierno de Mauricio Macri sobre los productos de la canasta básica. Lo que dijo este gobierno es: hay que normalizar la economía, vamos a llevar adelante la restitución de este impuesto. Lo que tenemos acá tiene que ver con esto, es cuánto se devaluó el peso a lo largo del año 2019. Arrancó el año, refresquemos la memoria, arrancó el año en 38 pesos con 74 y a fin de año terminó en 63 pesos, cepo mediante, si no podría haber sido mucho peor, lo cual implicó una devaluación de 62,6%. Esto tiene traslado a precios y explica en gran parte lo que pasó con la inflación. Ahora, ¿el riesgo cuál es? Se restituye el impuesto al valor agregado, porque además esto tiene un costo para el fisco. ¿Qué quiere decir un costo? Ahora vamos a hablar de recaudación también. Que el Estado recauda menos porque no cobra este impuesto. La estimación da algo así como 10.000 millones de pesos que se dejaron de recaudar por haber eliminado este impuesto sobre estos productos de la canasta básica. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el temor? Que al restituir el impuesto, estos empresarios que no bajaron nunca el precio, lo hicieron muy poquito al principio y después lo acomodaron rápidamente, ahora tomen la excusa de la restitución del impuesto para subir y trasladar todo esto y aumentar, sí, ahora un 21% los precios. El gobierno entonces, ¿qué hizo? Hace 2 días atrás llamó a una reunión, convocó a todos los sectores, a los empresarios, los sentó y acordó lo siguiente. Tenemos una placa para eso. Acordó que los productos que, esto es el Plan Nacional contra el Hambre que tiene que ver con esto y por eso la convocatoria a la reunión, que lo que dice es que el IVA, ¿sí?, se va a seguir atendiendo sobre los consumidores, no sobre las empresas, para evitar esta avivada que te acabo de contar de los empresarios. Y lo que se plantea es que con la tarjeta alimentaria, quien vaya y consuma estos productos y tenga en posesión su tarjeta alimentaria, reciba un desembolso y le devuelvan ese IVA. Pero ¿qué es lo que se agregó sobre los precios? Lo que se terminó acordando es que en el caso de la leche, el aumento tiene que ser 0, es decir, el precio que te mostré hace un rato para el litro de leche no debería variar en los próximos días. En el caso del pan de panadería se autorizó que el aumento sea solo del 5%, que el resto lo absorban los empresarios. En el caso de todos estos productos que te voy a listar acá, que son varios, yogur, arroz, azúcar, pan lactal, polenta, etcétera, huevos, yerba, se acordó que el aumento sea apenas del 7%. Los otros 14 puntos también serán absorbidos por el momento por las empresas. Y por último, se acordó que en el caso de aceites el aumento pueda ser hasta un 9% y en el caso de rebosadores hasta un 10,5%. Eso surgió de la reunión que hubo entre empresarios, etcétera, para definir los aumentos de los precios. Acá tenés una guía, en un rato te vamos a explorar esto un poco más. Rápidamente te paso a otro tema económico muy cortito que tiene que ver con la recaudación, el dato de recaudación que se conoció fiscal correspondiente al año 2019. ¿Cuánto aumentó la recaudación? 48,5%, es decir, la plata que el Estado recibió a lo largo de 2019 comparada contra el 2018 a través de lo que recauda de impuestos aumentó menos que la inflación, que recién te comentaba que va a cerrar el año cerca de 55. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque cae la actividad económica y esto lo podemos ver breve en otra placa y dejamos el resto de los temas para más adelante. El impuesto al valor agregado, que está vinculado directamente con la actividad, con el consumo, que lo pagamos cada uno de nosotros cuando compramos un producto, recaudó apenas un 38,7% más, es decir, mucho menos que la inflación. ¿Qué te indica esto? Que está cayendo muy fuerte el consumo. El impuesto a las ganancias creció 48,7%, menos que la inflación también.
Los impuestos vinculados con la seguridad social, que tiene que ver con el trabajo en Argentina, crecieron apenas un 33,9%, es decir, menos actividad, menos consumo, menos empleo en el año 2019. Los derechos de exportación, por eso la recaudación no fue más baja todavía, aumentaron un 248,9%. ¿Por qué esto? Vos me decís, ¿hubo un boom exportador en Argentina? No, porque como se venía el aumento de las retenciones, los exportadores aceleraron y declararon exportaciones anticipadamente y por eso pagaron antes este impuesto, antes de que suba, y entonces se registra un aumento, un salto tan importante en los derechos de exportación, que son las famosas retenciones. Y por último, los derechos de importación, los impuestos que se pagan por importar, que crecieron un 52%, también por debajo de la inflación. Se importa menos, se consume menos, recesión en Argentina. Te lo veníamos contando. Esto fue el cierre del año en materia de recaudación. En un ratito nomás seguimos con los temas económicos. Ahora un pequeño aviso y